Hace unos 5 años llegué a mi primer semifinal de tenis. Era la primera vez que llegaba a un torneo, una semifinal. Juego al tenis como juega cada uno de ustedes un deporte, lo practico en forma amateur. Y en esta oportunidad le había pedido a mi mujer que me acompañe. Como era mi primer semifinal, le dije, vení, acompáñame, mi mujer es fotógrafa. Entonces le dije, vení, filmá, saca fotos y que nos quede para nuestro futuro, para ver con mis hijos, ¿no? Me acuerdo que el torneo emulaba el ATP, el torneo se llamaba el Abierto de Miami. Se jugaba en barracas y debajo de la autopista, con lo cual... Pero yo estaba orgulloso que era mi primer torneo y se llamaba el Abierto de Miami, ¿no? Juego el torneo, ¿no? El rival que jugaba contra mí era bastante bueno. Me esforcé mucho para ese partido y gano el partido, ¿no? Como cualquiera hace cuando termina un partido, saludo al rival, ¿no? Y no sé qué les pasa a ustedes cuando juegan al tenis o cuando hacen algún deporte, pero a mí lo que me pasa es que siento que convivo con los jugadores que veo en la televisión, ¿no? Cuando yo le pego a la pelota, tengo en la cabeza a Federer, Del Potro, Nadal. No soy ninguno de ellos, si no estaría hoy en Roland Garros y estoy acá. Pero en definitiva eso es lo que me pasa cuando juego al tenis, ¿no? Tengo la sensación de hacer los golpes que hacen estos muchachos en estos torneos, ¿no? Bueno, lo cierto es que gano el partido y voy a mi palco, que en realidad era mi mujer, la única que estaba viendo el partido, digamos. Y le digo, mi amor, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo lo viste? Y me dijo una frase que todavía la tengo dando vueltas en mi cabeza después de 5 años. Mi mujer me dijo, todavía no entiendo cómo le ganaste, ¿no? Una frase que a mí no me hizo tanto sentido, la verdad que me preocupó bastante, pero como ella había filmado el partido, le dije, dame la filmación que quiero ver cómo salí, ¿no? Cuando vi esa filmación empezó mi día más triste a nivel deportivo personal. O sea, lo que veía en la pantalla parecía más un jubilado jugando pelota paleta en un club de barrio que a un semifinalista de un torneo, ¿no? O a mí mismo, ¿no? Fue tal el impacto que no lo podía creer. Y en ese momento me acordé que tenía un profesor de tenis que me daba clases cuando yo estaba jugando en esa época, se llamaba Maxi. Maxi siempre me decía, Mariano, flaco, vos no te agachás cuando le pegas a la pelota, no flexionás las rodillas, no cambiás la empuñadura. Y un montón de otros tecnicismos del tenis que como yo estaba bastante poco creyente de eso que me decía, porque yo me veía como los jugadores, no lo tomaba en cuenta. Es más, en algún momento hasta pensé en cambiar el profesor, porque decía, no me sirve, yo necesito algo más desafiante, esto es poco para mí, ¿no? Algunos se deben reír por la empatía que les genera esto que nos ha pasado a todos alguna vez. Ahora, lo cierto es que él tenía razón. Yo estaba pagando clases a un profesor por algo que no estaba haciendo, porque no estaba dispuesto a hacer lo que me decía porque sentía que yo lo estaba haciendo bien. Ahora, yo digo, en algún momento pensé, y esto me moví en otro dominio de mi vida, y empezó a pasar lo mismo. Es decir, yo decía, esto no me pasa solo en el tenis. Esta brecha que hay entre lo que yo siento que soy y lo que la gente me ve, ¿no? Me pasa en mi vida personal, en la profesional, pido cosas en el trabajo, me dan otras, yo digo, ¿cómo puede ser si te lo dije 20 veces? Y lo cierto es que al final esa brecha sigue existiendo, pero sobre todo porque hay una falta de autoconciencia, ¿no? Y esa autoconciencia es la que a veces no nos deja aprender, ¿no? Es un obstáculo, porque si uno cree que está para un lugar, no está dispuesto a escuchar como a mí pasaba en el tenis. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para mejorar nuestra autoconciencia y en todo caso estar más preparados para aprender, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama reflexión en la acción. Es de un autor que se llama Donald Schoen, quizás lo hayan escuchado alguna vez, escribió varios libros sobre el tema de aprendizaje, sobre todo es un profesor de Harvard, ¿no? Y él dice... Se los leo. Dice, la reflexión es un proceso cognitivo que permite ajustar a partir del ensayo y error e incrementar nuestra conciencia de aprendizaje a partir de preguntas abiertas, ¿no? En definitiva, uno dice, la reflexión es algo que hacemos todos los días, ¿no? Ahora, pero lo hacemos ex post. Este autor dice, la reflexión es en la acción, es decir, es tratar de estar más atento a las cosas que nos pasan para poder visualizar y anticiparse a tener una mejor autoconciencia. Y eso se hace de distintas maneras. Uno puede hacer preguntas, hacerse preguntas a uno mismo incluso. Es decir, che, ¿cómo habré estado? Yo podría esperar el break y preguntarle a alguno de ustedes cómo me vieron. Eso aumenta mi autoconciencia. O yo estar más atento a las caras que me van poniendo mientras yo voy contando la historia, ¿no? Y eso genera una mayor autoconciencia. Ese es el primer tema que quería traer hoy, que es cómo mejoramos nuestra capacidad para vernos a nosotros mismos, porque es imposible tener una cámara que nos filme como a mí me pasó en el tenis, ¿no? Tenemos que buscar otra alternativa. El segundo concepto, traje 4, este es el segundo, arranca con una anécdota también. Y es de mi familia cuando era chico. De hecho, hoy están por ahí. Hoy los traje a mis viejos para que vean. Así que no escuchen esta parte, por favor. Pero cuando era chico, me acuerdo que en mi casa era muy habitual salir a comer los domingos afuera. Era como una fija, ¿no? Los domingos a mediodía se salía a almorzar, ¿no? Y me acuerdo que
yo debía tener 8 años, mi hermana 10, una familia tipo de 4. Mi papá salía con el auto, mi mamá estaba al lado, nosotros dos atrás. Y mi papá se daba vuelta siempre y preguntaba, chicos, ¿dónde quieren ir a comer? ¿No? Una pregunta abierta. Mi hermana y yo nos mirábamos y siempre elegíamos un lugar donde se coma rápido, ¿no? Porque la sensación era que no nos gustaba estar haciendo sobremesa. Éramos chiquitos, nos aburríamos, entonces de repente podíamos decir, vamos a Pipo. Pipo, para los que no saben, un restaurante en el centro de pastas que en 2 minutos viene el plato, en 3 minutos comiste y ya te fuiste, ¿no? Eso era lo que a nosotros nos gustaba, ¿no? Entonces mi papá empezaba a manejar, nosotros con mi hermana la dinámica habitual era pelearnos porque no sabíamos hacer otra cosa ahí atrás, nos aburríamos, mis papás conversaban y en un momento llegábamos al lugar, ¿no? Y cuando llegamos al lugar, nosotros ya teníamos una edad grande, 10, 8 años, ya más o menos sabíamos dónde estábamos. Y de repente yo digo, está el río acá, ¿no? Entonces le digo a mi papá, ¿dónde vinimos? Y la respuesta de mi papá eran algo así, ¿no? Me decía, por ejemplo, oh, hijo, el centro hoy es un quilombo, ¿no? Pipo va a estar lleno de gente, vinimos acá, a los años locos en la costanera, la vamos a pasar mejor. Yo decía, bueno, está bien. Nos sentábamos a comer y mi papá volvía a preguntarnos, ¿no? Decía, hijitos, ¿qué quieren comer? Yo la miraba a mi hermana y, bueno, le respondía, no sé, pastas, lo que queríamos comer allá en Pipo, o sea, acá, ¿no? Y la respuesta de mi papá era algo así como, acá las pastas no son buenas. Mejor pedir un bifecito. Llamaba al mozo y le decía, mozo, traiga un bife de chorizo abierto mariposa bien cocido para mis hijos. Yo decía, miraba a mi hermana y le preguntaba, ¿para qué nos pregunta papá? ¿No? Es decir, ¿por qué nos pregunta? Si al final hace lo que quiere, ¿no? Y eso que me quedó dando vueltas en mi educación primaria, ¿no? Lo relaciono con un concepto que trae Rafael Echeverría. No sé si lo escucharon una vez, un filósofo chileno, desarrolló el coaching ontológico, la ontología del lenguaje, y él dice en un momento que hay modalidades de habla o enfoques de conversación. Dice, hay personas que tienen un enfoque único para conversar, y el enfoque único básicamente tiene por objetivo lograr que el otro se lleve su punto de vista, es decir, imponer una idea, y hay gente que tiene un enfoque múltiple, que de alguna manera es legitimar las diferencias de las percepciones de las personas, es decir, básicamente es construir a partir de lo que los otros nos van diciendo, ¿no? Dicho de otro modo, o más básico, el enfoque único habla para que el mundo lo escuche, ¿sí? Y el enfoque múltiple habla para escuchar al mundo, ¿no? Bien distinto, ¿no? Y a mí me parece interesante siempre tener claro y distinguir, y eso yo creo que quizás mi papá y cualquiera de nosotros nos cuesta hacer, es decir, ¿de qué lado estoy? Supongo que mi papá cuando hacía la pregunta tenía ganas de tener enfoque múltiple, pero lo cierto es que era único, porque directamente la respuesta la daba él, ¿no? Entonces yo digo, en la conciencia, qué importante primero distinguir estos dos enfoques y saber cuando hablamos de qué lado hablamos, ¿no? Yo creería que la mayoría de los seres humanos estamos mucho más acostumbrados y desarrollamos mucho más el enfoque único, que es el enfoque donde nosotros le contamos al mundo. Pero la mala noticia es que ese enfoque tiene una relación inversa con el aprendizaje. Es decir, cuanto más estamos habituados a querer decirle al mundo lo que nosotros pensamos, menos tiempo tenemos para escuchar al mundo lo que nosotros nos dicen. Por lo tanto, hay menos capacidad para escuchar, menos capacidad para aprender, ¿no? Y yo creo que el desafío es tratar de moverse a un enfoque más incómodo para muchos de nosotros, que es empezar a hablar desde un enfoque múltiple que nos permita escuchar un poco más a los demás y aprender. Y sobre todo ser consciente de qué lado estamos. Cuando abro la boca, decir, ¿para qué la abrí? ¿La abrí para escuchar al mundo o para que el mundo me escuche a mí? Y eso yo creo que tiene un gran avance en nuestra conciencia y en nuestra construcción del vínculo con otros. En este tercer tema, pasando al tercer tema, quiero arrancar con unas frases, ¿no? La frase primera que les quiero contar dice lo siguiente: no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti, y trata al otro como te gustaría que te traten a ti. Frases que imagino que cada uno de ustedes conoce, ¿no? Yo diría, hemos convivido casi toda nuestra vida con estas frases. Es más, yo digo, tratamos de predicar estas frases cada día en nuestras vidas, ¿no? Y hasta diría, no creo que nadie las desafíe, porque si vamos más profundo todavía, son frases que salen de la Biblia, ¿no? Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ¿quién va a desafiar eso, ¿no? Ahora, cuando uno analiza en profundidad esta frase, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, muchas veces no es efectiva. No me va bien. Es decir, yo hago esto, no le haga al otro lo que no le gusta que me hagan a mí, trato al otro como le gustaría que me traten a mí, y no me va bien. Eso quiere decir, no somos iguales. Es decir, lo que a mí no me gusta que me hagan, al otro no le molesta. Y lo que a mí me gusta que me hagan, al otro no le gusta, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, a veces estoy regalándole cosas a los demás que no necesitan. Ni siquiera que no necesitan, que no quieren, que les molesta, que los daña, ¿no? Yo digo, qué complicado vivir con esta frase, cuando en realidad uno
cuando hace regalos, para decir de una forma metafórica, lo hace porque quiere al otro. Pero lo cierto es que nos engañamos sin darnos cuenta nosotros mismos, por eso digo la inconsciencia, que es, al final regalo un regalo que tiene más que ver conmigo que con el otro, ¿no? Y fíjense esta segunda frase, que tiene como un 3.1, ¿no? Es la nueva versión, y dice, no le hagas al otro lo que no le gusta que le hagan, ¿no? O trata al otro como le gustaría que lo traten a él. ¿Sí? Parecen igual las frases, pero tienen un abismo de diferencia, ¿no? Las primeras frases están focalizadas en uno, es decir, la luz me ilumina a mí. Es decir, y es más, yo diría, son frases gratis, o sea, el comportamiento tiene que ver con a mí se me ocurre y lo hago. Mientras que la frase 2, por un lado, sin duda, la luz no me ilumina a mí, lo ilumina al otro, pero para que lo ilumine al otro yo tengo que invertir tiempo, no es gratis. Es decir, tengo que haber pasado tiempo para ver ¿qué necesita el otro? ¿Quién es el otro? Algo parecido a lo que hablaba Tomás en temas de la negociación. Es decir, tengo que saber de qué estoy hablando, con quién estoy hablando, ¿no? Y esto me parece un tema importante, identificar con quién hablo para poder ayudar a mejorar la efectividad en la relación. De hecho, uno podría relacionar esto con los regalos, ¿no? Es decir, un ejemplo bien práctico. Cuando alguien cumple años, ¿no? Y uno le regala algo, ¿no? A mí pasa muchas veces que compro un regalo, me gustan mucho los libros de management. En la playa suelo leer libros de management, es lo que para mí disfruto. Entonces viene un cumpleaños de un amigo mío, algunos están hoy acá, y digo, toma, te regalo este libro. Se lo regalo orgulloso. El otro me mira como diciendo, está bien, gracias, ¿no? Pero no es el efecto que yo creo que podría tener con ese regalo. Mientras que hay otros, o yo en otros casos, que cuando regalan algo, primero le preguntan a la mujer, a los padres, a los amigos, qué necesitan, y después van a buscar exactamente eso que él necesita. Ese impacto de ese regalo es totalmente distinto al regalo que hice yo. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, esto requiere mucho trabajo, no es gratis, por eso digo. Es decir, para poder hacer eso, primero tengo que tener conciencia de que ¿para quién es el regalo? Si es para mí, es para el otro. Si es para el otro, tendré que laburar. Laburar implica invertir tiempo en conocer quién es la persona para darle lo que necesita, ¿no? Y ahí voy con una anécdota también personal que ilustra un poco esto que estoy diciendo. Claramente la segunda frase es una frase empática, ¿no? Es decir, cuando hablamos de empatía hablamos de esto. Hace unos años hice un curso en el exterior, en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, y tuve una semana haciendo un curso y me hice amigo de una persona japonesa, ¿no? Me invitó a su casa que vivía en Nueva York, me invitó a comer, entonces al año siguiente me llama y me dice, Mariano, voy a la Argentina, ¿no? Yo digo, bueno, ok, no hay problema, venite a casa. Así, venite a casa y le digo, venía con la mujer, venite a casa, le digo a mi mujer que cocine algo. Entonces la agarro a mi mujer, que de hecho está por ahí también hoy, y le digo, amor, viene una pareja japoneses que conocí en un curso, que me invitaron en su casa, hay que cocinar algo. Sushi es difícil, le dije, no sé, arroz con pollo. Me parecía que el arroz con pollo iba a ir bien. Fuimos con el arroz con pollo, ¿no? Entonces empezó la cena y en un momento, estamos cenando, estaban mis hijos, en ese momento eran más chiquitos, debían tener Santiago 5 y Simón 2 años, y de repente el japonés se larga un eructo que no se imaginan. O sea, eructa en el medio de la mesa. Yo digo, ¿cómo puede ser? Claro, yo me quedé como atónito y mi hijo más grande me empieza a hacer como, ¡hey! ¿Quién le va a decir a este tipo lo que hizo, no? Porque, claro, ahí se debe imaginar lo que pasa en las casas, ¿no? De familia, que es, no está bien. Entonces hay alguien que baja línea, uno u otro. Entonces estaba esperando que alguien le diga, no, eso no está bien, no lo hagas más. Pero a nosotros nos da vergüenza, no hicimos nada, ¿no? Lo dejamos pasar, pero evidentemente esta persona se dio cuenta de lo que estaba pasando y en un momento vuelve a la conversación y dice, che, Mariano, cuando eructé, quiero contarte que yo lo hice para honrar la invitación, es una cultura oriental, agradecer el cumplido a partir de un eructo, o sea, es como de cortesía. Por un lado dije, qué ignorante, y por otro dije, qué regalito nos hiciste a esta familia, ¿no? Es decir, me parecía como que no tenía sentido ese regalo, ¿no? Y vuelvo a esta frase, digo, qué importante, incluso con la limitación de la cultura, es decir, qué importante entender a dónde voy para darle algo que el otro también va a valorar, porque para mí el eructo no es nada gracioso, no me pareció un regalo. La explicación lo remendó, pero hasta cierto punto, porque la incomodidad en la casa estuvo en ese momento. Entonces digo, qué importante ver esto. Hay un concepto que me interesa compartir con ustedes, que se relaciona con esto que hablamos, que se llama la sensibilidad social, que es de Daniel Goleman, lo habrán escuchado nombrar alguna vez, es el que escribió el libro La inteligencia emocional y otros tantos libros como Focus, Conciencia y demás, Liderazgo, y él dice, se los leo, dice, la sensibilidad social es la capacidad para escoger la conducta que mejor se adapta a las características de una situación y a las personas que participan. Depende de dos cuestiones, el análisis de uno mismo y la comprensión de los otros. Fíjense que estamos hablando de lo mismo. Cuanto más nos asemejemos a las frases 2,
más sensibilidad social vamos a tener. Es decir, practicar salir de esa inconsciencia de creer que tenemos que regalar lo que a nosotros nos gusta, nos va a ayudar a desarrollar la sensibilidad social. Y la buena noticia es que esto es un músculo. Es decir, no es que alguien nació con empatía o con sensibilidad social. Es algo que se practica. El único punto es que toma tiempo, es un esfuerzo entender a los demás. Pero cuanto más lo hagamos, más sensibles socialmente seremos. Ahora, lo opuesto también lo dice Goleman, dice, existe la dislexia social, que es la incapacidad para leer el contexto y el impacto de su comportamiento en los sistemas de preferencia. Es decir, finalmente tenemos lo opuesto, que es, si no lo hacemos, corremos riesgos que muchos de nosotros tenemos ejemplos donde la gente no lee el contexto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera daña relaciones, mete la pata o todo lo que podamos entender. Este era el tercer concepto para compartir. Vamos al último. Y también va con algo que me pasa cotidianamente. Estoy hace 10 años en la universidad dando clase. Creo que habitualmente me pasa que donde esté, sea en grado o en posgrado, siempre me pasa que estoy dando clase y alguno me chatea en la cara, ¿no? ¿Qué si me chatea en la cara? Que agarra el celular y empieza a mandar un WhatsApp, walking distance, como se dice en inglés, ¿no? A 1 metro mío. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿No? No saben lo que me molesta a mí que me chateen en la cara cuando yo doy clase. ¿Pero por qué me molesta? Porque, yo qué sé, me distrae. Empiezo a pensar que no le interesa lo que yo estoy hablando. Empiezo a pensar que a los demás tampoco les interesa, pero es el único que manifiesta eso, ¿no? Entonces yo empiezo a conversar más conmigo que con la gente. Y eso va en detrimento de lo que yo voy diciendo. Es decir, empieza a haber una contradicción entre lo que quiero contar y lo que cuento finalmente porque me mareo en función de esto que está pasando. Ahora, la pregunta que me hago siempre es, ¿será que esa persona es consciente del daño que me hace a mí? Yo creo que no. Es más, estoy convencido que no. O sea, porque si fuera consciente, no lo haría. ¿Están de acuerdo? Quizás tengo una mirada un poco naif, pero no creo en la mala fe. Creo en la inconsciencia. Muchas veces nos dañamos unos a los otros porque no somos conscientes de lo que le genera a los demás. Me pasa muchas veces que la gente me dice, no, pero Mariano, yo te lo hice porque creí que te iba a gustar, como lo del regalo. No, pero no me gusta. Entonces digo, qué importante es poder intervenir en el sistema. Algunos autores hablan de la intervención. ¿Qué es la intervención? Poder avisarle a esa persona lo que está pasando. Es decir, yo hasta diría, invierto la carga de la prueba y digo, yo soy responsable de decirle a él lo que siento, porque de no hacerlo, digamos, sí, soy cómplice de lo que pasa. Es decir, me vuelvo un responsable, cómplice y corresponsable del impacto que tiene eso entre nosotros dos. Entonces digo, qué importancia es poder intervenir. Intervenir no es otra cosa que decir lo que siento a las personas que corresponden en el tiempo que corresponde, para que la otra persona tome nota de eso y pueda hacer algo al respecto. Porque si está en un estado inconsciente, que es lo que yo creo que pasa en muchas ocasiones, no digo en todas, pero en muchas, lo estoy ayudando. Me gustaría que lo hagan conmigo. Mi hijo a veces en casa me dice, papá, te estoy hablando. Y yo no lo escucho. ¿A quién más que a mi hijo quiero escuchar en mi vida? Pero lo cierto es que estoy en un lugar inconsciente. ¿Qué hace mi hijo? Me agarra de la cara. Papá, te estoy hablando. Y eso, de esa manera interviene en el sistema y me trae la conciencia. No, todavía no me lo puedo expresar, pero de alguna manera me ayuda y me saca de la inconsciencia. Yo esto lo llamo el juego de la conciencia. Para mí, que es el juego de la conciencia, es poder avisarle al otro, ni bien me di cuenta que algo me está pasando con lo que está pasando, básicamente, es medio redundante, ¿no? Pero en definitiva es, le aviso para que él sepa y pueda cambiar el comportamiento. Casi como la frase, el que avisa no traiciona. Te lo quiero contar, porque de no contarlo vamos a pagar caro los dos, ¿no? Y yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que trabajemos en eso y podamos evitarlo. ¿Sí? ¿Me siguen? Y esto se relaciona con un concepto de Freddy Kaufman, que también es un autor bastante conocido, argentino, que trabaja en temas de management, tiene un libro llamado Metamanagement, y él dice, la columna izquierda siempre es lo que cada uno piensa, siente y no dice en sus conversaciones. Y la columna derecha es lo que uno expresamente dice en una conversación. Y básicamente lo que dice Freddy Kaufman es imposible lograr conciencia en la otra persona si no soy capaz de transmitir de una forma cuidada lo que surge de mi columna izquierda. La palabra cuidada es muy importante, pero no puedo dejar de decirlo, porque si no, como les dije antes, empiezo a ser corresponsable del impacto que tiene. Y uno diría, no, pero ¿cómo él es el que no es consciente? Yo soy la persona que tengo que ayudarlo a salir de la conciencia a partir de llevar la columna izquierda a la derecha, decir lo que siento de una forma cuidada para que él se entere y tenga oportunidad de cambiar y que esto no suceda. ¿Sí? Resumiendo, hablamos de la autoconciencia y la reflexión en la acción, que es la que nos ayuda a salir de este estado de autoconciencia, a mejorarla, que es de Donaldson. Después hablamos del enfoque múltiple y de indagar y no proponer, es decir, hablar para escuchar al mundo y no hablar para que el mundo me escuche, y esto es un concepto de Rafael Echeverría. Pasamos por la empatía y la sensibilidad social, que con las frases que les conté de trata al otro como le gustaría que lo traten a él, ¿sí? Y hablamos de la sensibilidad social, que es esta capacidad de poder entender el contexto, que es Daniel Goleman, y terminamos con el juego de la conciencia, que es esto de intervenir en el sistema, avisarle a los demás lo que nos pasa y poder dejar de ser corresponsables cuando no decimos
lo que nos genera, lo que nosotros nos hacen o el regalo que nos hicieron, porque nadie dice que el otro tiene mala fe cuando lo hace. ¿Sí? Quiero cerrar con una frase que dice, el liderazgo no es ni una ciencia ni un arte, sino un estado de conciencia. Cuanto más conscientes somos, mejores líderes seremos. Esto es una frase de Devashish Chatterjee, que es un autor hindú que trabaja sobre la conciencia en el liderazgo. Hasta ahí llegamos. Muchas gracias y hasta luego.